especialmente en otras culturas, ya lo hemos mencionado, son muy valorados. Ya Confucio, en tanto de sus seguidores, hablaba de la obediencia, de la importancia de obedecer a los ancianos. En pasajes del Antiguo Testamento también vemos como el resaltar y aprovechar la sabiduría de los adultos mayores, de los ancianos, como le decían ellos en esas escrituras. Y bueno, y nosotros, como tú decís, hay toda una parte que muchas veces lo estamos discriminando. Relegando por la edad, ¿no? Cuando la ONU nos llama a justamente no discriminar por edadismo, por el tema del aumento de la edad. Cuando hoy en día la expectativa de vida es de 80 años y han acumulado una cantidad de sabiduría. Y otra cosa importante que yo veo es la capacidad de adaptabilidad que está ganando el adulto mayor hoy en día a las nuevas tecnologías. Como viven más cantidad de años, evidentemente se tienen que ir adaptando más a los cambios de nuestros tiempos. Lo vemos todos, lo veo a diario en mis Facebook, en mis Twitter. Digo que tengo cantidad, pero infinidad, sobre todo del sexo femenino, de mujeres que deben superar fácilmente los 70 años y cómo se manejan con la informática, con las redes sociales, y eso habla justamente de lo que tú señalabas, del poder de adaptación al tiempo en el que vivimos. Porque totalmente, capaz que para un joven es más sencillo, ¿no? Como que nacen, ahora decimos, ya con los dispositivos abajo del brazo. Pero el adulto mayor le cuesta mucho más, pero sin embargo tiene una respuesta muy favorable frente a usar las tecnologías. Hace poco tuve contacto con un grupo de jóvenes que hicieron una experiencia muy linda, intergeneracional, donde juntaron adultos mayores y jóvenes para generar apps. O sea, generaron nuevas tecnologías que a ellos les interesaban. Entonces uno dice, y hasta 80 y pico de años subieron, personas que participaron. Entonces ahí vemos cómo estas personas se adaptan rápidamente a esos cambios y a veces no los valoramos, tanto el esfuerzo que también les implica a ellos. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué los discriminamos? Digo, porque vivimos en una época donde manda lo joven, la imagen, digamos, son factores muy importantes. Sí, totalmente. Vivimos en una sociedad donde sobrevalora lo joven, el estar bien, no solamente físicamente, sino obviamente mejorar toda la calidad de vida en su conjunto. Pero y donde valoramos también, por ejemplo, que nos digan, ay, aparentás 10 años menos, y uno lo ve con un halago. Y en otras sociedades, en otras culturas, eso no es un halago. Ah, ¿no es? No, al contrario, o sea, ellos quieren resaltar el valor de sus canas, de sus arrugas, del paso de los años. Y nosotros nos dicen 10 años menos y nos sentimos felices. Nos vamos con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, ¿cómo somos distintos en eso y cómo empezamos a discriminar lentamente a los adultos mayores en lugar de, siempre digo, de sumar toda esa experiencia y sabiduría que tienen, tanto en el trabajo mientras están activos, ¿no? Y luego después en las familias, ¿no? Que no sean solamente los que cuidan después a los nietos o los que pasan a hacer tareas más que de repente no le damos tanta importancia, pero son medulares, ¿no? Porque cuando le dejamos nuestros hijos a su cuidado es algo, estamos depositando confianza, educación, valores, un montón de cosas. Es muy importante que los padres le den a los abuelos, obviamente a sus nietos, que se encarguen de ellos, pero no debiera ser el exclusivo rol que cumpliesen los abuelos. Los abuelos también deben tener tiempo para ellos. Exacto, no puede ser nunca una obligación. Una obligación. Una responsabilidad. Para mí lo saludable es que uno pueda cuidar y disfrutar a sus nietos, no como hijos. Claro. Donde a veces estos roles como que quedan un poco desdibujados y donde muchas veces después los hijos dicen, ay, pero lo estás educando vos. Y claro, el tema es que si pasan la mayor parte del tiempo con el abuelo o con la persona que los cuida, van a adquirir todos esos valores de esa persona. Yo creo que tiene que ser un tema de disfrute, sí de puesta de límites, pero como abuelos, no como padres. Absolutamente. ¿No crees que en el sistema educativo también, sin perjuicio del rol primario y fundamental de la familia, del hogar, ¿no? ¿Verdad? Respecto a los más pequeños, para que ya vayan incorporando esto, ¿no crees que también el sistema educativo debería, digamos, impartir pautas claramente de valorar la sabiduría, valorar las canas y la experiencia? Totalmente, y hay experiencias que se están haciendo en residenciales donde, por ejemplo, algunos CAIF
o algunos colegios también o escuelas, van grupos de niños a compartir una jornada con adultos mayores. Porque es muy interesante. Bueno, no sabía de esto. Hay que hacerlo más, está muy en pañales. Yo insisto que todo lo que es comunicación intergeneracional enriquece a las dos partes. A los niños y adultos mayores, jóvenes y adultos mayores, y viceversa. Entonces, esa experiencia es súper enriquecedora, porque el adulto mayor de repente que está en un residencial o no, todo eso lo llena de energía, de vitalidad. Los niños nos traen mucha vitalidad y mucha energía. Y el adulto mayor al niño también le da mucha de su sabiduría, de su experiencia. Juegan de repente a cosas que los padres no tienen tiempo, no tenemos tiempo de hacer. Entonces se genera ahí un ambiente y un clima muy lindo donde la autoestima de ambos se ve muy favorecida. Muy bien, estupendo todo lo que nos ha dicho Rosana y toma de conciencia para toda la sociedad. Ahora las consultas de ustedes en el tiempo del consultorio virtual. La primera: mis hijos pasan mucho tiempo con los abuelos, dice Luisa. No siempre se entienden. No es fácil integrarlos. ¿Qué nos sugiere Rosana? Bueno, esto acá es un tema de comunicación, que es lo que tenemos que trabajar. Poder entender, y también que son dos generaciones que están muy polarizadas en el tiempo. O sea, en épocas distintas, totalmente diferentes. Entonces a veces hay que tener algunos tips, y bueno, tanto al adulto mayor como a los niños, para poder hacer juegos que de alguna manera los unan, los unifiquen. Una de las apps que se crearon justamente fue para que les dieran tips e ideas a los adultos mayores para poder tener una mejor comunicación por sus nietos. Buenísimo, buenísimo. O sea que está ahí un poco en el interés. Bien, vamos con la segunda consulta para nuestra invitada esta mañana. Ay, qué rara que es esta pregunta. Mi abuela siempre se queja, se aísla y nos vemos poco. Yo quiero que entienda que le haría bien ver más a sus nietos, especialmente los más chicos, pero no tengo suerte. Y qué bueno que esta pregunta la hace justamente uno de los nietos, un adolescente, un televidente de Desayuno, Pedro, de apenas 15 años. Es un enfoque... No es lo más frecuente. No es frecuente. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que los abuelos estén más. A veces también hay que ver un poco las edades, porque bueno, no es lo mismo. A veces entre 60 y 70 años como que están muy activos. Hoy en día la actividad es muy alta, gracias, ¿no? Por suerte, de los adultos mayores. Y bueno, capaz que por eso, por un tema de tiempos, ¿no? Pero en realidad no es lo que sucede más. Por lo general, los abuelos están muy dispuestos a estar con sus nietos, a no ser que haya un tema familiar, pero si no, no. Absolutamente. Rosana Valmeli, un placer de haberte tenido ya en el primer mes del año. La verdad que sí. De lo que serán muy frecuentes visitas tuyas para hablar de esta temática que tanto nos interesa y de la que estamos muy involucrados, tú sabes. Sí, totalmente. Yo agradezco el apoyo de todo el año pasado. Rosana, y vamos a continuar, por supuesto, en este 2017. Un placer de haberte tenido una vez más y te lo agradece la tele.